que esta clase del día de hoy. Muy buenas noches para todos. Clase número 2, ¿qué tienes a la mano? Como les estaba diciendo, entonces el objetivo, claro, de esta clase número 2, entendiendo la clase de número 1 de ayer, era precisamente antes de entender esta pregunta que tienes a la mano, más se veía dejar, era entender los temores que habían antes de. Lo vimos en un personaje como Moisés, temores de los cuales seguramente ustedes y yo nos sentimos muy identificados. El qué voy a hacer si no me creen, qué voy a hacer si no me escuchan y qué voy a hacer si me dicen Adonai no se te ha parecido. ¿Sí? Algo muy actual. Entonces, hoy vamos a entender, digamos que ayer dábamos unas pequeñas puntaditas de cuál iba a ser el tema de hoy, ¿sí? ¿Cómo entonces con la parashot o la parashá, parashot en plural, parashá en singular, cómo a través de la parashá íbamos a descubrir en este propósito de servir al Creador, de servir con propósito, de servir con objetividad, de servir con lo que tenemos a la mano. Antes de eso era importante entender entonces esta serie de temas. Hoy con la parashá vamos a ver cómo este mensaje que se encuentra revelado, del cual hemos hecho parte, ya algunas personas han hecho el ejercicio de darle la vuelta a todas las parashá, son 54. Entonces vamos a ver un poquito esto solamente como contexto. Y estas parashá que usted ha venido leyendo semana tras semana, con la cual pues ha hecho una lectura del Bereshit al Devarim, de Génesis hasta Deuteronomio, ¿cómo entonces poder descubrir que dentro de la fecha de su nacimiento hay una parasha? Se estaba leyendo una parasha, ¿sí? Y cómo hoy vamos a poder entender solamente con un ejemplo cómo hay detalles de una manera impresionante decodificados para usted, que le pueden dar mucho enfoque, le pueden dar mucha eh, dirección a lo que el Eterno específicamente quiere hacer en su vida. Y hoy pues me voy a permitir tener el privilegio de contarles un poco de una manera práctica cómo esta parashá, en el caso personal de mi vida, ha influido, cómo la aliyá, si ustedes recuerdan, la parashá, para aquellas personas que están en Facebook, y esto ya lo hemos dicho varias veces, sino pues precisamente para aquellas personas a las cuales tal vez está entrando ahora como en contexto de lo que significa andar en obediencia a través de las instrucciones y no sabe cómo empezar, y está entonces hasta ahora familiarizándose con el léxico hebreo. Parashá significa porción al español, una porción semanal de las escrituras en donde se hacen 54 a lo largo de todo el año, y de estos 54 estudios se lee toda la Torá, que comprende lo que usted conoce como Pentateuco. Esta parashá va a tener 7 aliyot en plural, y en singular se conoce como aliyah. Cada aliyah, digamos que esta porción va a estar dividida en 7 aliyah. Aliyah significa ascenso, que es lo que se hace normalmente cuando se lee la porción de las escrituras. Y esto nos va a dejar entonces entrar, entender que si hay 7 aliyah, entonces dentro de un día de la semana usted nació. Entonces nació con una parashá y hay una aliyah especial que está referente al día de la semana del cual usted ha nacido. Hoy vamos a hacer también el ejercicio en vivo de cómo usted, porque usted se estará preguntando, bueno, yo creo que una de las preguntas que usted se debe estar haciendo es, bueno, ¿y cómo sé cuál es mi parashá? Bueno, pues hoy también vamos a descubrirlo con la ayuda del Todopoderoso y con la ayuda tecnológica que hoy está a la mano precisamente para nosotros. Pero antes de todo, antes de dar inicio a esta segunda clase de este taller, Maseo y Alejá, que tienes a la mano, le invito a que ustedes y yo hagamos una oración para que, como siempre, sea el Eterno quien dirija, quien instruya, quien guíe, ¿sí? Y quien lleve el desarrollo completo de esta clase, y pueda esto de ser de gran bendición para ustedes. Entonces, Abacadosh, en esta noche te damos muchas gracias por permitirnos colaborar contigo,
por darnos el privilegio de instruirnos en tu bendita Torá. Permítenos, Padre, en el transcurso de este taller, entender de forma personal que fui llamado no solamente a ser un simple redimido, que no simplemente fui llamado a ser un salvo común y corriente, sino que hay mucho más allá del altar del sacrificio de nuestro Mesías. Hay mucho más allá, y como dice el libro de los Hebreos, hacia allá procederemos si tú, Adonai, lo permites. No queremos, Padre, ser unos creyentes más calientabancas. Queremos entender nuestro propósito y colaborar contigo para que este propósito se desarrolle en nuestra vida y que desde nuestra misión, desde nuestro encargo, el encargo que nos has hecho a través de nuestro Mesías, podamos llevar a cabo con estructura, con visión. La Escritura dice, sin visión el pueblo perece, pero con visión, tú eres nuestra visión, tú eres nuestra Torá. Muy seguramente vamos a hacerlo conforme a como tú lo has pedido, solicitado, y tendremos éxito en esta travesía. Te lo pedimos, Abacados, en el poderoso y santo nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén, amén, un gran amén, estimados. Amén, amén. Si usted tiene ahí su micrófono, diga amén. 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 Bueno, entonces vamos a adentrarnos de una vez en materia con esta porción. Permítame, yo cierro esta y creo que esta es la que está a la mano, ¿sí? Entonces, usted es tan amable y por favor me confirma si en este momento ya usted tiene acceso a la presentación, por favor. Es tan amable y me confirma. Sí, ya. ¿Ya se está viendo? Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí como usted lo puede ver en la primera diapositiva, pues es el nombre del taller, su fonética en hebreo, que tienes a la mano. Y vamos a adentrarnos de una vez con el tema para hoy. El tema para hoy es mi parashá, un mensaje por decodificar, ¿sí? Aquí vamos a hacer un comentario de un rabino muy interesante, muy importante, sobre todo para el rabinato hasídico, ¿sí? Que va a decir que la parashá del día del nacimiento, y en especial el texto de ese día, es decir, las citas bíblicas concernientes a ese día, de acuerdo con la aliyá de la semana, tiene un mensaje y puede mostrarnos el camino de nuestro servicio a Adonai, ¿sí? Y para nuestra vida en general, no solamente para entender detalles de lo que el Eterno quiere mostrarnos a través de esa porción específica para nuestra vida en general, sino también, ustedes saben que ahora que nuestra vida no es nuestra, entendemos entonces que le pertenecemos a Adonai y que por ende nuestra vida gira en torno a un servicio de abodá a Él. Y no solamente para servicios, sino para momentos claves, ¿sí? En este proceso de formación que constantemente llevamos con Él, ¿sí? Hay algunas personas que, digamos que se van mucho al peshat, al literalismo, se toman tan en serio la parashá, que le ponen el nombre, digamos que un nombre de los que involucre esa porción de la escritura, de acuerdo al personaje principal de esta porción, ¿sí? Aquí dice este rabino, de todas maneras, cada uno tiene el libre albedrío, ¿sí? Y digamos que no hay que ser tan literal, sino más allá de lo literal, ¿sí? En cuanto a datos y conceptos fijos, ¿sí? Hay que entender que esta porción que ha dejado y que ha permitido el Eterno en la cual nosotros como personas nazcamos con un día, una fecha, una lilla, tenga una guía general, ¿sí? Y este rabino Schneur Salman, ¿sí? Quien fue el fundador, quien vendría a ser el rabino fundador de ese movimiento Lubavitch, ¿sí? En un aforismo decía que uno necesita vivir con los tiempos, ¿sí? Y en otras palabras, que esto significa que debemos vivir en sintonía con la porción de la Torá. ¿Cuál porción de la Torá? Pues ya estamos hablando de esa porción que me involucra de manera personal. De esta manera podemos entender entonces que ahora que hemos entendido nuestra misión, nuestro propósito y que somos parte de un cuerpo, ¿sí? De una corporación llamada Israel, una nación llamada Israel, entonces el objetivo nuestro
según lo que está escrito, dice el proverbio, dice que gloria de Adonai es esconder un asunto, pero también es gloria del rey descubrirlo. Y Deuteronomio 29 va a decir que todo lo secreto, todo lo revelado le pertenece a Adonai, pero lo secreto, lo descubierto, lo revelado nos pertenece a nosotros, ¿sí? Entonces, en ese propósito, debemos intentar en esta búsqueda constante de esta verdad y entender esos patrones que el Eterno sigue ejerciendo sobre cada uno de nosotros, debemos intentar obtener una visión y comprensión de los eventos de la semana, ¿sí? Mirando que esta porción semanal de la Torá. Entonces, la lectura de esta Torá, de esta porción de la semana, conocida como Parashá, ¿sí? Tiene especial relevancia para todo lo que sucede durante la semana, ¿sí? Y no solamente para todo lo que se va a desarrollar de la semana, sino para que todo lo que sucede en nuestra vida. Y otra cosa muy especial, no sé si usted lo ha notado, para las personas que han estado con nosotros a lo largo del desarrollo de los servicios y los estudios que se hacen cada Shabbat en la mañana, y las reflexiones que hacemos en la apertura de Shabbat, ¿cuántos han descubierto? ¿Sí? Y de hecho, uno de los nombres de nuestras actividades semanales que hacemos los días miércoles se llama la Torah de nuestros días. ¿Cuántos han podido entender que la Parashá, si usted quiere conocer las noticias del mundo, ¿sí? Tiene usted dos opciones: acudir a las noticias, ¿sí? Que nos van a contar lo que los medios de comunicación quieran contarle, ¿sí? De acuerdo a lo que está pasando, o a las noticias del cielo de acuerdo a la Parashá. ¿A cuánto les ha pasado entonces que en este proceso usted se ha dado cuenta que la Torah es muy vigente y que cada semana podemos ver que el mensaje de la Torah coincide, hay una similitud, un Birra Shabbat, hay una similitud con el tiempo actual? ¿Cuántos han visto esto? ¿Cuántos se han dado cuenta de lo actual y lo vigente que es la escritura? Aquí pueden abrir su micrófono y decir, sí, he podido comprobar, he Sí, podido, claro. he podido conectar este patrón. Entonces, Así es, hoy, así Con el es. mundo, con el país y con nosotros. exacto, hoy podemos ver lo vigente de esta parashá. Entonces, eh, ya usted entonces va entendiendo cómo la Torá no solamente fue dada para producir en nosotros obediencia y demostrarle un amor al Creador, sino para este caso muy específico y personal, va a mostrarnos de una manera muy directa y personal cómo estamos incluidos, incluso sin aparecer nuestros nombres en esta porción, en esta Torah, cómo estamos incluidos nosotros dentro de ese proyecto el Eterno ha querido siempre compartir con nosotros, ¿sí? A lo largo de todos los periodos históricos. Entonces, simplemente echemos una ojeadita, ¿sí? A las 54 parashot. Aquí vamos a anotar detalles, ¿sí? De la Torah. Estos títulos, para efectos de las personas que en este momento nos están observando, eh, por Facebook, y de pronto hasta ahora están como agarrándole el hilo a todo este contexto completamente eh, hebreo, entender un poco su raíz hebrea, ¿sí? Se va a dar cuenta usted que el Pentateuco, lo que usted conoce como Pentateuco, es lo que se conoce como Torah, ¿sí? Y estos nombres que van a aparecer acá son los nombres en pronunciación fonética hebrea. Entonces, quisiera aquí la ayuda de nuestros amigos y compañeros, y que ya digamos que tienen un bagaje recorrido en el conocimiento de estos nombres. Quisiera que alguno de nuestros hermanos nos dijera, digamos que Bereshit vendría a ser como el Génesis, ¿sí? Pero ¿qué traduce Bereshit? En sí son dos palabras unidas, ¿sí? ¿Qué significa Bereshit o Bereshit? En el principio. En el principio, ¿sí? Entonces, Reshit viene de Rosh, de jefe, de cabeza, ¿sí? Entonces va a ser la cabeza, el inicio, el principio. En el principio, lo ocurrió en el principio, ¿sí? Tenemos el famoso y conocido libro de Éxodo, ¿sí? Más conocido dentro de la Torá como Shemot. ¿Qué significa Shemot?
¿Alguien que nos ayude? Shemot, ¿qué significa? ¿Nombres? Significa nombres. Muy Nombres. muy bien, nombres, ¿sí? Tenemos el tercer libro, que como usted lo ve aquí se llama Vaikra, lo que usted conoce como Levítico. ¿Y qué significa Levítico? Vaikra en el hebreo. A ver. Recuerden qué significa Vaikra. ¿Quién nos ayuda? A ver. Alguien que sea muy estudioso, muy juicioso. ¿Qué significa Vaikra? Y llamó. Y llamó. Muy bien. Entonces, el libro de Vaikra va a tener algo muy importante y va a ser esta porción de la Torá, este libro de la Torá, que como su nombre lo dice en nuestro español levítico, va a ir especialmente para los levitas, para los sacerdotes. Viene el cuarto nombre de la Torá, ¿sí? Más conocido como Números, pero dentro del hebreo va a ser conocido como Bamidbar, ¿sí? Que su traducción literal, ¿sí? Digamos que la conocemos como en el desierto, ¿sí? Pero si vamos a explorar un poco más allá, la traducción más correcta sería en la estepa, que es algo muy diferente a un desierto. Un desierto básicamente usted se lo imagina con arena, mucho calor en el día y mucho frío en la noche. Pero, ¿qué es la estepa? La estepa va a ser un lugar donde va a encontrarse vegetación. Recuerde que el pueblo de Israel no salió solamente él, llevaban ganados con ellos. Y este ganado necesitaba alimentarse, el ganado no se alimentaba de maná, entonces aquí vemos cómo el Eterno, en la traducción del libro de Números, nos va a permitir entender que una estepa es una llanura con vegetación muy escasa, pero muy rica en hierro, esta vegetación. Y llegamos al quinto libro, que es Devarim. Devarim, y significa, a ver. Palabras. Palabras, muy bien. Cuando ustedes dicen la dabar de Adonai, usted va a escuchar mucho esta mezcla de español o de castellano con hebreo. Entonces, cuando la dabar de Adonai o la dabar de Elohim, entonces dabar es palabra y devarim, elim, es un pluralismo, lo que nos significa que son palabras. Entonces, cada libro, cada primera parashá de cada libro va a empezar con su nombre, ¿sí? Y aquí vemos los 54 estudios que hay. Vamos a ver que Bereshit va a tener 12, ¿sí? Shemot va a tener 10, Vaikra va a tener 9 estudios, 9 parashot, el libro de Bamidbar también va a tener 9, y el libro que en este momento se está llevando a cabo y sobre el cual ya estamos terminando y le estamos dando una vuelta más, bendito el Eterno, es el libro de Devarim. ¿Y alguien sabe la parashá que en este momento se está llevando a cabo? A ver. La Re. La 47, muy bien. Re, que significa observa, ¿sí? Entonces, esa es la que se está leyendo desde la semana pasada, es decir, cuando cayó la noche de Shabbat y dijimos Shavuot, automáticamente ahí ya empezaba la parashá de esta semana, que es Re. Entonces, ¿por qué es importante que usted se vaya familiarizando con estas parashot? ¿Sí? Porque muy posiblemente, muy seguramente, ¿sí? Dentro de estas 54 parashot va a estar una que lo va a involucrar a usted y específicamente en el día, ¿sí? Entonces, hasta aquí todo claro, digamos que con las parashá. Entonces, ¿por qué estos nombres? ¿Sí? ¿De dónde van a salir los nombres de las parashá? Normalmente el nombre de cada una de estas, ¿sí? Algunos, ¿sí? Van a tener el nombre de un personaje, en el caso tal de las parashá, va a haber alguna que vaya el nombre de un personaje. Si usted se da cuenta, ¿sí? En el libro de Génesis, que es Bereshit, va a encontrar aquí el nombre de una persona, que es Noah, ¿sí? También va a encontrar Hayá y Sara, que significa los años de Sara, ¿sí? En ese caso, Shemot va a tener el nombre de otro personaje. ¿Recuerdan cuál es el nombre del personaje que aparece en el libro de Éxodo? Un nombre de un solo personaje. Yitro, muy bien, ¿sí? En el caso tal de Vaikra, a ver, ¿cuál es el nombre que aparece ahí? A ver, ¿quién recuerda?
Ahí lo están viendo en pantalla. A ver, ¿no? Bueno, tareita. Aquí, Bamidbar, ¿sí? O en el desierto, en la estepa. Aquí va a aparecer Pinjas, va a aparecer Cora. Balak, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Korach va a aparecer en el libro de Baikra. Korach, que va a ser aquel que se revela, ¿sí? Aquel que cayó en la rebelión, ¿sí? Y aquí en Devarim va a aparecer otro nombre, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿de dónde salen los nombres? ¿De dónde salen los nombres de estas porciones? Pues salen del primer o segundo verso, casi siempre lo va a encontrar usted en el primer verso de la porción que corresponde a la semana, ¿sí? Entonces, como les decía, dentro de su fecha de nacimiento hebrea, porque el objetivo es entender su fecha de nacimiento hebrea, se leyó una parashá que, como les decíamos ahorita, está dividida en 7 porciones llamadas aliyot, aliyá en singular, y una de ellas va a ser tocante a usted. ¿Por qué? Así como son 7 días de la semana, se lee una porción por cada día, y entonces una de estas va a tocar a usted. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que usted haya una conexión específica con esta porción, que en oración, ¿sí? Ahora que, digamos, se le va a mostrar el qué y el cómo hacerlo, cuál es su parashá y cómo poder entonces desarrollar, entender de pronto aspectos relevantes para su vida, de pronto aspectos relevantes con su temperamento, con su carácter, con situaciones, circunstancias que hay en este momento en curso o que ha vivido. Efectivamente, sí, señora Liliana, esta grabación está en este momento llevándose a cabo. Entonces, solamente como un ejemplo, vamos a mirar, digamos que la parashá de su servidor y contarles un poquito cómo con el paso del tiempo, esto no lo descubrí de una vez en el momento en que llegué a la senda antigua, sino lo pude descubrir con el paso del tiempo. Entonces, la parashá que me correspondió, ¿sí? Fue, en este caso, Noah, ¿sí? Noah. Parashá Noah, para los que de pronto son escudriñosos, les gusta estudiar, entonces, la parashá Noah va a tener un matiz bien interesante, ¿sí? Va a ser la primera porción en donde va a aparecer el nombre de un personaje, ¿sí? Y va a tener muchos aspectos especiales. Perdón. Esta porción va desde Bereshit, el libro de Génesis capítulo 6, va a arrancar en el capítulo 9, 22, va a terminar o va a culminar en Génesis 11, versículo 32. La porción, es decir, la haftará, se me había olvidado mencionarles el tema de la haftará. La haftará es una porción adicional que se lee, pero no es de la Torah, sino en este caso es del Tanaj. Sí, es decir, puede incluir libro de Josué, puede incluir libro de los reyes, puede incluir libro de los jueces o muchas veces lecturas de los profetas, ¿sí? Entonces, para este caso, la parashá va a llevar Isaías 54:1, ¿sí? Algo muy curioso, ¿sí? Y ya alguien me va a decir por qué es curiosa la haftará de Noah, ¿sí? Va a ir desde Isaías 54:1, ¿sí? Hasta Isaías 55:5. ¿Alguien sabe por qué es tan curioso esto? Si usted lo nota, la porción de esta semana, que es la parashá Re, va a tocar también esa misma porción de la haftará, ¿sí? Entonces, como lo decíamos, el nombre de esta porción es el nombre del personaje principal y sobre el cual el Eterno va a desarrollar un propósito bien interesante. Entonces vamos a encontrar unos tópicos y unos matices muy importantes, no solamente dentro de un contexto histórico, sino aquí lo importante es que usted entienda cuáles son y le conciernen a su vida. Entonces, volviendo entonces a la porción, usted va a notar aquí algo bien interesante. Uno de los propósitos, y si usted entiende entonces el principio
de que toda la escritura habla de Mashiach, lo primero que usted debe tener en cuenta, ¿sí? En este proceso de búsqueda de identidad, ¿sí? Y en este proceso de buscar su identidad, buscar la parashá, la porción y la aliyá, sepa algo, toda su fe, ¿sí? Desde que usted inicia en el cristianismo, ¿sí? Es completamente mesiánica. Dentro del cristianismo sería llamada como cristocéntrica, pero entonces, si toda mi vida gira en torno al Mashiach, a Cristo, ¿sí? Como usted lo conoció desde el mundo de vista cristiano, debe entender que la Torá habló de él. De hecho, nuestro Mesías va a decir, porque de mí habló Moshe, ¿sí? Entonces, ¿qué cualidades especiales tenemos en esta hermosa parasha? Esta es la porción que involucra a este servidor y que he podido entender, y es un bonito ejercicio que usted la lea completamente y cuando usted descubra cuál es. Hoy vamos a hacer unos ejercicios en línea con algunos de ustedes para saber en este momento entonces cómo usted pueda tener acceso a su porción. Entonces, si usted está viendo en este momento, hay 4 columnitas aquí que van a tener un nombre, un título arriba: Noah, el arca, el diluvio y Shem, ¿sí? ¿Qué encontramos en la primera? ¿Qué encontré yo en esta parashá? En el proceso de búsqueda de aspectos relevantes que me ayudaron a entender gran parte del ministerio, del propósito, de todo lo que el Eterno ha venido haciendo sobre mi vida. Antes de entrar a estudiar cada uno de estos puntitos, ¿sí? Sepa usted algo. Si usted recuerda, la época de Noah va a tener una serie de elementos proféticos bien especiales, ¿sí? El libro de Yacer nos va a decir que Noah, juntamente con Metushelá, o más conocido como Matusalén, van a tener un espacio de 120 años, ¿sí? Para predicarle a esta generación antes de que viniera el diluvio. Eso usted lo encuentra en el libro de Yacer, para las personas que quieran estudiar este libro. Y durante estos 120 años, ¿sí? Adonai va a instruir a estos 2 hombres, a Noah y a Matusalén. Matusalén, recuerden que es el hombre que, bíblicamente hablando, es el hombre que más longevidad ha tenido, casi 1 milenio este hombre. Por eso usted escucha este dicho que dice los años de Matusalén. Estos 2 tienen los años de Matusalén. Entonces, por ahí, por este personaje. Pero entonces, vemos que el Eterno va a darle una oportunidad, a pesar de anunciar un diluvio, de anunciar una instrucción, va entonces a revelar algo bien importante. El libro de Yacer nos va a dar un poco de contexto. Usted me dice, voy a empezar aquí, voy a agrandarla un poquito más para que pues, los que dicen que no se alcanza a ver, entonces lo pueda ver un poquito más. Va a decir el libro de Yacer que ninguno quiso arrepentirse en este plazo de 120 años. Más bien se burlaban, más bien ridiculizaban. Este tema de la ridiculización, de la burla, del bullying, ¿sí? No es de ahorita. Esos personajes fueron puestos como 2 testigos precisamente para anunciar lo que venía. Entonces, a pesar de que esta porción va a tener un versículo, un único versículo, en donde Adonai se va a arrepentir de haber hecho a la humanidad, de haber creado. Él va a decir, me arrepiento. ¿Sí? Pero a pesar de él haberse retraído, haberse retractado ante Noah, va a darle una oportunidad a esta generación de que se arrepienta. Algo muy parecido con lo que está pasando en estos días, ¿sí? Y hoy vamos a hacer precisamente esta conjetura. Infructuosamente, pues ninguno, sabemos ya que solamente 8 personas, y eso lo vamos a ver dentro de estos detalles, van a entrar al arca, ¿sí? Justo, dice el libro de Yacer, también lo dice el Midrash, que precisamente en el cumpleaños, ¿sí? En la muerte, en la muerte de Matusalén, Adonai va a abrir las fuentes de las aguas. Muere Matusalén, y entonces empieza el juicio, viene el diluvio, ¿sí? Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Mashiach va a decir
que su retorno sería como en los días de Noé, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Digamos que este ejercicio lo hice yo de manera personal para entender un poco qué tópicos y qué matices habían diagramados para mi propósito, entender un poco mi misión. Noah, su nombre, ya como usted lo está viendo ahí, significa descanso, significa consuelo. Llámele usted coincidencia, llámele usted diosidencia, es decir, detalles específicos de Adonai para con este su servidor. Mi nombre es Rafael, ¿sí? Para los que saben un poquito de hebreo y para los que no, el significado de mi nombre es Adonai sana. Dentro de una interpretación o dentro de una traducción un poco más literal, se podría decir como medicina de Adonai, ¿sí? Y muy similar, digamos que entendiendo el propósito de Noah, descanso viene también con reposo, con sanidad, digamos que mi nombre tiene que ver con sanidad, restauración. Y parte de mi ministerio, el ministerio que el Eterno me ha permitido venir desarrollando a lo largo de estos años, ha tenido que ver con un ministerio de restauración, ¿sí? Va a decir que el único justo, ¿sí? Otra de las características que va a tener este personaje es que era el único justo. Cuando la Torá va a mencionar que Noah fue perfecto, ¿sí? No está hablando de que este personaje no cometiera pecados. Entiéndase bien el contexto histórico en el cual este hombre se estaba levantando y era precisamente en una generación donde se había contaminado. Y cuando estamos hablando de contaminación, no estamos precisamente hablando de un pecado como tal, sino de una cantidad de aberraciones, dentro de las cuales se puede resaltar la manipulación genética, ¿sí? Manipulación genética, es decir, este personaje y su esposa, ¿sí? Se mantuvieron descontaminados, no permitieron que esta manipulación genética que se llevaba en ese momento fuera con ellos, no permitieron esta contaminación. Llamémoslo hoy en día para que usted lo entienda, no permitieron que le inocularan cualquier tipo de genética extraña, elemento extraño dentro de su cuerpo que alterara su ADN. Entonces, por eso la escritura va a mencionar que se mantuvo perfecto delante de Adonai, que era perfecto. Caminaba con Adonai, ¿sí? Caminó con Adonai, eso lo va a decir la escritura, lo va a decir el libro de los Hebreos hablando de los grandes hombres de la fe, ¿sí? Obedeció al Eterno, tuvo un reconocimiento por parte del Eterno que tal cual se lo dijo a Adonai, tal cual lo dijo, se apegó completamente a la instrucción de Adonai en ese tiempo, que hizo conforme a lo que él le había mandado, ¿sí? Otro aspecto bien interesante que me permite entender cómo Mashiach está detrás de toda esta arquitectura, ¿sí? Si usted lo entiende, Noah pasó de un mundo a otro, ¿sí? A muerte y resurrección. Personalmente fue lo que pasó en mi vida. Yo pasé de muerte a vida, ¿sí? Ya vamos a entender en qué aspecto lo pude comprender. Entonces pasó de muerte a vida. Para las personas, y esto ya lo hemos mencionado en otros aspectos, para las personas que están pensando que viene el fin del mundo, el primer fin del mundo, déjenme decirle que ya el primer fin del mundo se notó. Ya hubo un primer fin del mundo llamado diluvio, ¿sí? Que borró completamente el rastro de la humanidad. Y vemos a Noah como el gran protagonista juntamente con su familia de esta historia. Entonces pasa de un mundo a otro, muerte y resurrección, algo que yo pasé literal y categóricamente puedo decir que pasé de muerte a vida, algo que quizás le pudo pasar a usted, ¿sí? Dice la escritura que después de que él sale del arca, de que ya este arca encalla, ¿sí? En los montes Ararat, va a ser un corbán, va a ser ofrenda de ascensión. Aquí va a ser un corbán olá, sacrificio de ascensión al Eterno, ¿sí? Esto en cuanto al personaje. Ahora hablemos del arca, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces relacionar a nuestro Mashiach Yeshua con el arca, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionarlo? El título dice, descubre al Mashiach en tu parashá, ¿sí?
Entonces, estimada Adasha, descubre el Mashiach en tu parashá. Entonces, en el personaje ya podemos ver cómo Mashiach está involucrado, ¿no? El Eterno, a través de nuestro Mashiach, nos dio descanso. Mashiach fue perfecto, ¿sí? Guardó Torah de una manera perfecta, ¿sí? Caminó con el Eterno, dice, yo no vengo a hablar mis propias palabras, vine a hablar las palabras que mi Padre me dio. ¿Obedeció los mandamientos? Claro que sí. ¿Pasó de muerte a resurrección? Claro que sí. ¿Hizo la mayor ofrenda de sacrificio para toda la humanidad? Sí. Entonces, en el personaje vemos a Mashiach, claro que sí, todos los chulitos. Ahora miremos a nuestro Mashiach en el arca, ¿sí? El único medio de salvación. En ese entonces, lo único, ¿sí? Que preservó la vida, ¿sí? De la tierra como tal, del Eretz, ¿sí? De la Adamá, fue el arca, ¿sí? Entonces fue el único medio para Noah y su familia, entiéndalo y transpólelo directamente a su vida. El único medio de salvación para Noah y su familia fue esta arca, ¿sí? La madera, ¿qué pasaba con la madera? ¿Sí? Yeshua fue muerto en un madero. Esta madera separaba la vida de la muerte. ¿Qué hace Mashiach? Que entonces a través de este madero, él dice, yo soy la puerta, el que atraviese, ¿sí? Este madero, el que pase por este madero pasa de muerte a vida. Queda separada completamente la muerte y llegamos a vida. ¿Qué pasaba con esta arca? Transportaba la humanidad de una vida a otra. ¿Puede entenderlo usted entonces cómo Mashiach que está en el arca? Claro que sí. Transportaba la humanidad de una vida a otra, ¿sí? Miremos a Mashiach en el diluvio, ¿sí? Entonces, este diluvio, eso usted lo va a leer en las cartas del apóstol Pedro, ¿sí? No recuerdo en ese momento la cita, pero usted ya sé que como buen lector de la Bechorá, es decir, del mal llamado Nuevo Testamento, va a encontrar que en una de sus cartas dice que este diluvio fueron unas aguas purificadoras, fueron una especie de tevilá o bautismo, más conocido como bautismo. Aguas purificadoras para toda la tierra. ¿Qué vino a hacer Yeshua? Él va a decir, yo soy la fuente de vida, quien beba de mí nunca más tendrá sed. Esto se lo va a decir en una conversación con una mujer, precisamente. ¿Qué vamos a ver en el diluvio? ¿Sí? 8 personas fueron salvas. Y el número de la salvación de la eternidad, pues es el número 8. ¿Sí? Ahora, esto usted lo puede notar en esta porción. El 17 de Nisan descansó el arca sobre los montes Ararat. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué pasa el 17 de Nisan? A ver, si ya los va agarrando, ¿qué pasa el 17 de Nisan? ¿Es el mismo 17 de Aviv? Sí, el mismo 17 de Aviv, Nisan o Aviv. ¿Qué pasa el 17 de Aviv? ¿O Pues, Mataba al pues cordero. el 14, No. el 14 Las de Aviv. primicias, ¿no el día de las primicias? ¿Algo? Sí, muy bien, se inicia, pone que pasan varias cosas. Sí. Resucita. Exactamente, muy bien. El 17 de Nisan, Mashiach resucita. ¿Sí? Él muere un 14, entre las 2 tardes, el 14 de Aviv o Nisan, y va a resucitar, ¿sí? El 17. Entonces, la resurrección de Yeshua fue ese mismo día, ¿sí? ¿Cuándo fue quitada la cubierta del arca? ¿Sí? Según la Torá, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice esta porción. La puerta, la ventana del arca, ¿sí? Fue quitada el 1 de Tishri. ¿Qué se celebra en Tishri? A ver, ¿quién me recuerda? La próxima festividad, a propósito, esa fiesta me encanta. ¿Qué se celebra el 1 de Tishri? Teruá. Yom Teruah, pero ¿qué más se celebra? ¿Sí? Es el... no, el Rosh Hashanah, exacto, el Rosh Hashanah, uno es religioso, el otro es nacional, ¿sí? Es político, pero bueno, más adelante no les quiero spoilear nuevamente la preparación a esta hermosa fiesta que vamos a tener y de la cual seguramente usted va a ser parte. El 1 de Tishri se
consagraban los reyes, se ungían los reyes. No importa en qué fecha del año bíblico se eligieran los reyes. Este día era el oficial. Haga de cuenta hoy en día como cuando el presidente es electo, pero viene un día específico dentro de la Constitución para toma de posesión de gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál fiesta se entiende, de acuerdo al calendario profético de las santas convocaciones de las Moadim, que llega el rey, que llega Yeshua? En Yom Teruah, el día de trompeta, que ocurre un 1 de Tishri, ¿sí? Entonces, fíjese cómo en el diluvio está revelado Mashiach, ¿sí? Ahora miremos a Shem, ¿sí? ¿Por qué aparece Shem aquí? Pues vemos que Noah era descendiente de este hombre. ¿Y cómo le decimos al Eterno normalmente? ¿Sí? Para referirnos a él, uno de sus atributos, como lo llama sobre todo el judaísmo ortodoxo, Hachem. Hachín. Hashem, lleva el nombre de Hashem, ¿sí? El Eterno es el Elohim de Shem. Nombre. Eso lo vemos en Génesis 10:26, Bereshit 10:26, ¿sí? Y es el portador y transmisor de la bendición a todo el mundo, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, aquí vemos unos detalles importantísimos. En lo personal, si usted ya empieza a ver entonces a Mashiach, ¿sí? En esta parashá, en el diluvio, pues Yeshua, ya lo vemos aquí en el Sheb, lleva el nombre del Eterno, Yeshua lleva el nombre del Eterno, ¿sí? Codificado, ¿sí? Y es el portador, transmisor de la bendición para todo el mundo, que es lo mismo que hizo Yeshua, portar no solamente un sacrificio, sino portar transmisión, porque en su nombre hay salvación. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, hasta aquí, claro, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Puede usted entonces entender la maravilla que el Eterno puede traer a través de una revelación de su parashá? ¿Sí? Ahora, ya vimos en el contexto general la parashá, ¿no? Ya vimos entonces los detalles muy específicos, muy reveladores, muy puntuales referente al Mashiach y muy reveladores frente a usted. Ayer mi hermanita Sandra, ¿sí? Se emocionaba y entiendo su emoción, comparto su emoción, porque cuando yo pude ver esto, cuando mis ojos fueron abiertos a esto, yo dije, wow, qué cantidad de detalles que pueden mostrarme todo el recorrido de mi vida, todo lo que tuve que vivir, todo lo que he tenido que recorrer, ¿sí? Para poder entender esto. Y la vida de Noah no fue fácil. Vivir en los tiempos de Noah fue extremadamente fuerte, ¿sí? Muy similar. Mire, los tiempos de Noah son como los que estamos viviendo, ¿sí? En donde vivir, ser santo, ser perfecto, ¿sí? Delante del Eterno es completamente un reto, es un desafío hoy en día y lo que viene, ¿sí? Pero recuerden que hablamos que parte de la estructura de la parashá eran las aliyot, ¿sí? Yo, de acuerdo a la fecha de nacimiento hebrea, ¿sí? Yo voy a nacer un 4 de Heshvan, ¿sí? Que dentro del orden de la semana va a ser un día jueves. Ahora yo pregunto, si yo nací el día jueves, para que usted vaya entendiendo, ¿qué aliyá me correspondería? A ver. La 5. ¿Quién dijo 5? ¿Quién dijo 5? Muy bien. Yo. La quinta. El 5. Ese yo es muy utópico. No, Sandra. Muy bien, Sandrita, muy bien. Entonces, vamos entonces a mirar la aliyá. Esto, como les digo, esto es solamente una experiencia personal que les estoy mostrando basado en mi parashá y en mi aliyá, ¿sí? Si ustedes aproximadamente el 25 de octubre, ¿sí? Que es la fecha en que su servidor cumpleaños, muy posiblemente le va a corresponder esta parashá. Entonces, de paso, pues aquí ya usted se ahorró el trabajo de entender un poco su porción, pero miremos entonces con el ente hebreo la aliyá. ¿Por qué la aliyá es tan importante como la parashá? Si lo es la parashá, también lo va a hacer mucho la aliyá.
¿Por qué va a ser tan importante? Porque la aliyá va a ser una llave para comprender el servicio a Adonai. En este caso, la porción quinta, la aliyá, la quinta aliyá va a ir de Bereshit 9, del 8 al 17. ¿Sí? De este texto se va a poder entonces extraer mucha información que pues digamos que por tiempo no nos daría, pero quiero simplemente destacarles aspectos importantes que se pueden extraer dentro de esta porción. Si usted lee Bereshit 12 al 13, que es el que usted está viendo aquí en pantalla, va a decir, y dijo Adonai, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. ¿Sí? Permítame un segundito, yo voy a dejar de compartir y yo cierro aquí unos micrófonos, por favor, que en este momento me están haciendo un poquito de eco. Entonces, voy a volver nuevamente a compartir pantalla y esta. ¿Y qué podemos ver en este texto? ¿Sí? Cuando este pacto, ¿sí? Fue hecho con Noach y sus hijos, aquí ya me deja ver algo, ¿sí? Bien especial. El pacto no fue solamente con un hombre, sino fue hecho con el órgano, ¿sí? La estructura sobre la cual el Eterno siempre ha desarrollado todos y cada uno de sus propósitos, sobre familias, ¿sí? Aquí vemos entonces cómo Adonai empieza a revelarnos la característica de un pacto. Si ustedes recordaron, la semana pasada estuvimos escudriñando un poco lo que significa un pacto, significa berit, ¿sí? Que no solamente significaba pacto, sino significaba hijo, descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos cómo ya ahorita vamos a llegar a ese punto, estimada Liliana. Permíteme, terminamos este punto de la aliyá y ya miramos entonces cómo funciona. Entonces, vemos que este pacto fue hecho con Noach y sus hijos. Es decir, aquí vemos a la familia nuevamente involucrada, ¿sí? Dentro del propósito del Eterno. Y no solamente con Noach y sus hijos, su familia, ¿sí? Junto con la tierra por todas las generaciones futuras. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo el Eterno que el pacto no solamente lo hace Adonai con un solo personaje, sino involucra a toda la familia. Y la semana pasada, si ustedes recuerdan, hablamos de los pactos que han habido durante todas las escrituras. ¿Quién me ayuda a recordar, ¿sí? Los pactos que han habido hasta este momento, ¿sí? ¿Y cuáles son las señales? Porque aquí lo que estamos viendo es que se está hablando de un pacto. Si usted lee el versículo 12 y 13, dice, esta es la señal del pacto. O sea, cada pacto, ¿sí? Se caracteriza por tener una señal adjunta. En este caso, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es la señal del pacto de Noah? El arco iris. El arco iris, muy bien. Esto simplemente recordar y la semana pasada lo vimos. ¿Cuál es la señal del pacto con Abraham? La Brit Milá. La Brit Milá o la llamada circuncisión, muy bien. ¿Cuál es el pacto que ya Adonai no va a pasar a hacer con hombres, sino lo va a hacer con toda una institución, que es el pacto del Ar Sinai, más conocido como el Monte Sinai? ¿Qué pacto va a ser ahí? ¿Quién me recuerda? ¿Qué fue entregada? La Torá. La Torá. ¿Y en qué más? Recuerda, hermanita Viana, que tú y yo dimos esta clase. ¿Qué más se va a hablar ahí? ¿En qué se va a hacer hincapié? Se va a hacer hincapié en la Torá y en un mandamiento muy específico. En el Shabbat. En el Shabbat, ¿sí? La señal va a ser el Shabbat para ese pacto, ¿sí? Si analizamos los pactos posteriores, ya no hablemos de estos pactos, sino hablemos de este pacto, este nuevo pacto. En Mashiach, ¿cuáles son las señales, ¿sí? De este pacto? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Cuál es la señal de este pacto que Adonai ha hecho, que es sobre el cual estamos nosotros, que nos involucra a usted y a mí? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la señal del pacto? Del pacto. Ruach, ¿no?
Muy bien, ¿quién lo dijo? Ruach HaKodesh. Liliana, no, pues no estuve, pero Muy bien, Liliana. El pacto de la entrega de la Torá ya esta vez no es en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón. Y aparte de eso, la señal, ¿cuál sería la señal de este pacto? Yeshua en el madero, el corbán perfecto, la sangre, el pacto por sangre, ¿sí? Que, como dice la escritura, sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Entonces aquí vemos que la señal era el sacrificio de Mashiach, pero el pacto era la entrega de la Torá en mente y corazón, ¿sí? Entonces, volviendo a este punto específico, dijo Adonai, esta es la señal del pacto, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo el pacto lo hace Adonai por las generaciones. Algo muy importante que usted debe tener en cuenta, ¿sí? Para aquellas personas que sobre todo se han dejado seducir sobre esta perversa teología de las dispensaciones, que es una teología perversa, que distorsiona completamente el plan de Adonai, usted va a tener en cuenta algo con los pactos, ¿sí? Ningún pacto va a invalidar el otro, todo lo contrario, lo va a complementar, lo va a proyectar de una mejor manera, va a ser una plantilla sobre plantilla sobre plantilla que no reemplaza la una a la otra, sino todo lo contrario, lo va a agrandar hasta darle una mucha más claridad. Claridad como la que ustedes y yo hoy tenemos al entender precisamente las maravillas de la Torá. Entonces, mi arco, ¿sí? Como lo decíamos ahorita, cada pacto tiene una señal, en este caso, mi arco. La señal del pacto es el arco iris que en la tierra, ¿sí? Aquí voy a pedirle el favor a uno de nuestros hermanitos que por favor tenga su Biblia y quiera colaborar con nosotros. Vamos a ver que la señal aquí es de este pacto es el arco iris, que en la tierra aparece solo como la mitad, ¿sí? Una mitad. Para las personas que hemos tenido la oportunidad de contemplar el arco, ¿sí? Solamente vemos la mitad del arco iris, ¿sí? Pero, ¿sí? En las visiones del trono celestial que tuvieron los Nevi'im, es decir, los profetas, ellos pudieron ver un arco completamente circular, ¿sí? El arco del Eterno alrededor del trono, es decir, no medio arco, sino completamente un círculo, ¿sí? Allí lo vieron completamente redondo y no a la mitad como ustedes y yo. Lo vemos. Alguien que nos ayude, por favor, con Ezequiel 1.28, por favor. Ezequiel 1.28. Y otro hermanito que por favor nos ayude con Revelaciones, ¿sí? 4.3. De la cintura para arriba brillaba como el metal derretido, de la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Amén. ¿Y qué dice Revelaciones 4? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ok, entonces alrededor, se tiene entonces que la figura de alrededor, ¿sí? Es un círculo completo, ¿sí? Entonces, según lo que estamos viendo de esta lilla, es que este pacto seguirá vigente mientras que se siga viendo el arco iris en las nubes. ¿Y qué podemos ver? ¿En qué condiciones aparece el arco iris? Alguien que me diga. ¿En qué condiciones aparece el arco iris? cuando hay una fuerte lluvia, Sí, lluvia mezclada con truenos, Con relámpagos, sol. Resplandor. Con el sol, muy bien, ¿sí? Y con nubes, Con el resplandor. nubes, resplandor por el sol, por la proyección, se proyecta, el arcoíris se proyecta en el sol, exacto. Otro aspecto bien interesante que vamos a ver dentro de esta ley ya, ¿sí? ¿Sabemos cuántos colores tiene el arcoíris? 7. 7 colores, muy bien. Como hay 7 colores en el arco, así en este momento hay 7 leyes principales en este pacto. ¿Cómo se llaman estas 7 leyes? A ver. Noágidas. Noajidas, muy bien. En este pacto entonces van a ser conocidas las 7 leyes principales
las que son las conocidas como noajidas, las que según los judíos ortodoxos, ¿sí? Solamente los gentiles pueden guardar. Ellos no pueden guardar absolutamente nada. Sabemos claramente que pues esta es una falsa y mala interpretación de la Torá, pero según ellos, estas leyes son las que ustedes y yo, personajes como nosotros, solamente podemos guardar. Ya con esos vamos a hacer según el estándar de ellos conocidos como sadik o justos. Pero para quienes no sepan cuáles son estas 7 leyes noajidas, ¿sí? La primera es no idolatrar, ¿sí? La encontramos en los 613 mandamientos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver. Sí, sí la encontramos. Claro que sí. Mandamiento noajida número 2, no blasfemar, ¿sí? Que tiene que ver más con no jurar, no tomar el nombre de Adonai en vano, es decir, no ponerlo como testigo en una situación donde claramente hay mentira. ¿Está dentro de la Torá? Claro que sí. No matar, claro que sí. No fornicar, no hurtar, no comer miembros o sangre de un animal vivo, ¿sí? Como canibalismo. Y el 7 es establecer cortes de justicia, ¿sí? Con sus respectivas autoridades. Entonces aquí vamos a entender que no solamente la señal es el pacto, sino de aquí entonces van a instituirse las 7 leyes noajidas. Disculpe una pregunta. Y no Perdona, es. discúlpame un momento, termino el estudio y las preguntas las dejamos al final, ¿vale? Bueno. Gracias. Entonces, ¿qué otro aspecto interesante encontramos en esta quinta aliyá? Bereshit 9:17, ¿sí? Y dijo Elohim a Noaj, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Y aquí, en lo personal, esto trajo para mí, como les digo, esta parashá solamente, y esta clase, digamos que tiene una fórmula, y es entender cómo funciona, cómo poder comprender detalles de esta porción para mi vida, para que proyecte de alguna otra forma la claridad en el paso a paso del desarrollo de mi fe con un servicio activo. En esta porción de esta parashá, ¿sí? Usted va a encontrarse con que casualidades o no casualidades, pero bueno, yo la llamo perfección del Eterno. En esta porción aparece la palabra pacto, es decir, brit, 7 veces, ¿sí? Va a aparecer la palabra carne. ¿Alguien sabe cómo se llama, cómo se dice en hebreo pacto? A ver, pacto, lo estudiamos varias veces. Brit. Brit, muy bien. ¿Cómo se dice la palabra carne en hebreo? Bashar, bashar, palabra en hebreo para carne es bashar. De ahí usted recuerda, de aquí viene esta palabra, ay, vamos a un bazar, ¿sí? ¿Y qué se hacía en el bazar? Pues se comía carne. De aquí viene la palabra bazar. Bazar significa carne, ¿sí? Entonces, en esta porción, en esta parashá, va a aparecer la palabra pacto 7 veces, la palabra carne 6 veces, y la palabra tierra va a aparecer 10 veces, ¿sí? 10 veces. Sabemos entonces, por las personas que de pronto ya hemos hecho el ejercicio de estudiar un poco de gematría, qué significa el número 7, qué significa el número 6, número 7 es número completo, número perfecto, número 6 es número de hombre, ¿sí? Que tiene que ver con carne precisamente, 7 que tiene que ver con completo, perfección, la palabra número 10 está codificado con gobierno, ¿sí? Con número gobierno, pero haciendo el ejercicio y yendo un poco más allá, porque si el hebreo es tan maravilloso que si tú le sigues escarbando te sigue dando mucha más información. Cuando tú unes el número 7, el número 6 y el número 10, llegamos al Strong 7610. 7610, ¿sí? Y nos encontramos que el código Strong hebreo 7610 nos va a arrojar un nombre, Shear Yashub, como lo está viendo usted en la presentación. ¿Y quién era? Si usted es bien pilo, ¿quién era o quién fue Shear Yashub? ¿Alguien conoce este personaje? ¿No? ¿No? Bueno, para los que no saben, ¿sí? ¿Alguien recuerda quién fue profeta y su esposa fue profetisa?
A ver, un profeta que fue profeta, le voy a dar pistas, de los mayores y que va a tener como esposa una profetisa. Y va a tener 2 hijos este personaje con esta profetisa, de los cuales uno de ellos se va a llamar Shear Yashub. ¿Sí? Eliseo es hermano. No, va a Oh, ser Isaías. Elías. Isaías, Perdón. Isaías, el profeta Isaías, ¿sí? Isaías Sí. Hanabí. ¿Y saben qué significa este código Strong? Shear Yashub, un remanente volverá. Un remanente volverá. Y aquí entonces esto trajo paz, trajo satisfacción, trajo personalmente, como les estoy diciendo, es solamente un ejemplo de lo que ha sido de bendición para mí poder identificarla para allá, porque pude entender que remanente es una palabra que involucra muchos aspectos. Ustedes saben que el hebreo es muy amplio en la definición de una palabra. En lo personal he podido entender que esta frase, el nombre de este personaje y su frase, lo que involucra, me muestra que en mi caso, para yo y mi caso, ¿sí? Había una serie de señales, una serie de consecuencias, una serie de circunstancias que me permitiría entender que en medio de una generación perversa, este personaje que en este momento tiene el honor de compartirle esto, y mi familia volvería a los pies del Eterno, ¿sí? Y aquí es donde yo le doy la gloria y la honra al Creador, porque con esto, digamos que esto me dio una línea, ¿sí? De tiempo, una línea de inicio, una línea de cómo entonces poder entender mi vida. Vi mi vida reflejada en el carácter de Noah, en lo que estaba viviendo en su contexto histórico, en todo cómo se estaba moviendo, ¿sí? Y como cuota profética, Yeshua va a decir que su regreso sería como en los días de Noah, ¿sí? Entonces, mejor aún. Entonces, un remanente volverá, ¿sí? Y resulta que la palabra volverá, entendiendo entonces el concepto y el enfoque gramatical, está conjugado en futuro, ¿sí? Entonces, desde el principio, ¿sí? Como lo dice el profeta Isaías, precisamente, yo anuncio el fin. Alguien que me ayude, por favor, con este texto. Isaías 46, 9 al 10. Y con esto vamos terminando. Para ahí sí, entonces, responder la pregunta que hacía nuestra hermana Liliana. ¿Cómo hago entonces yo para saber mi parashá? ¿Cómo hago yo para saber mi aliyá? Entonces ya lo vamos a hacer en vivo y en directo para que usted entienda entonces cómo funciona. Alguien que nos ayude con Isaías 46, 10. Isaías 46, Sí, 9 al 11. 9 al 10. Sí. Del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Adonai y no hay otro, y nada hay como a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo se hará y haré todo lo que quiero. Amén. Amén. Entonces, ¿qué estamos entendiendo ahí? Que Adonai desde el principio anuncia el fin, ¿sí? Que él desde el principio, ¿y cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Bereshit. Bereshit, desde el Génesis, desde el principio, él anunció lo que pasaría al final. Yo anuncio el fin desde el principio, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Entonces, voy a dejar de compartirles esto un momento, ¿sí? Y voy a pasar entonces a compartirle mi pantalla. Permítanme un segundo, pero esta vez voy a compartirles toda mi pantalla. Es decir, para que ustedes vean lo que en este momento estoy viendo yo. Porfa, solamente como para efectos de validar, ¿sí? ¿Usted está viendo lo que yo estoy viendo en este momento? Sí. ¿Qué dice? ¿De años? Exacto, muy bien. Entonces, están viendo lo que yo estoy viendo en este momento. Necesitaría... Hermano, pero es que se ve borroso, qué pena. Bueno, ahorita yo les, Sí, para las sí personas que se ve un están... poco borroso, pero se entiende. Cumpleaños ¿Qué y se página ve es, título, sí, hermano? pero el resto no. Entonces, bueno,
escúchenme muy bien. El enlace yo se los voy a compartir. Es más, permítanme un momentico. Voy a hacer esto, voy a copiar esto y voy a mandárselo para el chat. En este momento, en el chat, usted está viendo el enlace donde usted puede copiarlo de una vez mientras concluimos la clase y ese enlace lo llevará directamente, si quiere hacer el ejercicio en línea, a esta página que estamos viendo. Voy a hacer el ejercicio con un varón y una isha, un hombre y una mujer. ¿Algún hombre que quiera en este momento saber cuál es su parasha? Hombre, a ver, hombres, no se queden atrás. Yo, por favor. hermano. Bueno, estimado Alan, entonces, dime la fecha de tu cumpleaños, por favor. 17 de septiembre. Entonces, vamos a septiembre del año. ¿Año de tu nacimiento, estimado Alan? 63. Del 63. Y me dices que el 17 de septiembre, corrígeme por favor, 9. Sí, 17 de septiembre, 09. Exacto, 09/17 de 1963, ¿correcto? ¿Válido, hermano? ¿Me confirmas, por favor? Sí, hermano, sí, hermano. Okay. Correcto. Ahora, respóndeme otra pregunta. ¿Tu nacimiento fue en la mañana o de la tarde o la noche? Antes de medianoche. A las 10 de la mañana. Entonces fue en la mañana. Entonces, bueno, otro aspecto que debe usted tener en cuenta es si conoce su nombre hebreo o no. Si no lo conoce, no hay ningún problema. Entonces le vamos a dar aquí en siguiente. No, no, hermano, no, por favor, dime. Entonces, mira, tu parashá, en pocas palabras, si tienes en qué apuntar, hermano, para que después no digas, ay, hermano, por favor. No, mira, si tienes en qué apuntar o posteriormente esto está quedando grabado, tu fecha de nacimiento hebrea fue el 28 de Elul, precisamente el próximo mes al cual, si Adonai lo permite, vamos a entrar este próximo, a la caída de la tarde de Shabbat, ¿sí? 28 de Elul del año 5723, ¿sí? Correcto. Y tu porción, la parashá de esa semana fue la parashá Asinú. ¿Me va a costar? La parashá Asinú. Voy a pedirle a los demás hermanitos que nos ayuden con el micrófono, por favor. Son tan amables. Permítame, yo silencio aquí un poquito acá todos. Gracias. Y entonces vuelvo yo nuevamente a compartir la pantalla. Disculpen un momento. Entonces, parashá Asinú. En pocas palabras, la parashá, permítame un segundito, Asinú es la parashá número 53, estimado Alan. Se encuentra en Gracias, el libro, hermano. Ese los parachos, hermano, después compartido en el chat, así podemos copiar. Gracias, hermano. Escúchame un momentico. Entonces, ¿qué día naciste de la semana? Creo que era un miércoles, no me acuerdo bien. ¿Crees que era un miércoles? Si es un miércoles, entonces te corresponde la aliyá número 4, que es Deuteronomio 32, versos 19 al 28. ¿Listo? Hagamos el ejercicio con una hermanita. ¿Alguien creo que nos levantó la mano? ¡Yo! Por favor, por nombre. Una pregunta, hermano, a mí me sale ingrese localidad, no me salió directamente la fecha de cumpleaños, Bueno, salió ahí, sino me salió otra cosa. Ya lo hacemos ahorita si quieres, entonces ahorita me dices, hombre, vamos a darle la oportunidad entonces a la hermanita Mónica, ¿sí? Entonces, volvamos, hermanita Mónica. Señor. ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? El 13 de enero del 83. Permíteme un momentico. Entonces volvemos a cargar la página. Y entonces decimos que es el 13. Pues vayamos al mes. Entonces enero 13 del 83. ¿Sí? Sí, ¿Correcto? pero yo no sé si fue en la mañana o en la tarde. Uy, pues aquí es muy importante que averigües. El 83 me dice, ¿sí?
Vamos a hacer un ejercicio para que entonces, en tu Aprendamos, caso, sí. exacto, entonces me dices que es el 13 de enero, ¿sí? ¿Correcto? Y del 83, sí, señor. Ok, entonces, si fue en la mañana, entonces tu porción sería Parashat Vaera, ¿sí? Parashat Vaera, que en este momento sería Parashat Vaera, sería la segunda La Parashat 14. después, la número 14, muy bien, la segunda porción que se lee después del libro de Shemot, ¿sí? Tu fecha hebrea es el 28 de Tebet del 5743. ¿Y qué día de la semana naciste, estimada Mónica? Sí, eso sí fue un jueves. Un jueves, entonces sería entonces la porción número 5. Y en el caso tal de que sea en la noche, de que haya sido después de la tarde o la noche, entonces sería la número 6. ¿Sí? O sea, ¿en qué cambia? Recuerden que a las 6 de la tarde, según el calendario hebreo, ya es el otro día, ¿sí? Entonces, ¿alguien más? Bueno, de pronto vayamos con la hermanita que nos decía ahorita, es que me sale zona horaria, no sé qué. Entonces, si estás con nosotros, dime por favor tu nombre. Hermanos, yo estaba en el chat, lo pedí en el chat. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Adasa. Adasha. Entonces, ¿a ti fue la que te salió zona local? ¿Cómo? No entiendo. No, a mí, hermano. Ok, entonces por favor, a la hermana que le dije que por favor ahorita lo veíamos, me dirías, porfa. Ahorita ya como usted lo puede ver ahí, le compartí el enlace, entonces puede guardarlo y si no, digamos que para efectos de tiempo, simplemente me escribes al interno, preguntas por el grupo de Telegram y ahí lo hacemos. Entonces, recuérdame tu nombre, por favor. ¿Aló, aló? Sí, Por favor, recuérdame tu nombre. Adriana. Adriana, regálame por favor la fecha de tu nacimiento. 13 de abril. Entonces tenemos abril, vamos a abril, 13, ¿de qué año? Del 65. Del 65. Entonces aquí, ¿fue en la mañana o en la tarde? En la noche. En la noche. Noche, es decir, ¿qué horas? Pues fue pasada de las 8, pero... Ok, entonces antes de la medianoche. Entonces, aquí nos dice que, bueno, miremos aquí entonces, en este caso creo que tú estás en México, ¿verdad? Sí, en México. México, ok. ¿Y en qué ciudad estás? En el Distrito Federal. En el DF, entonces México City. Entonces, siguiente. Entonces nos va a decir que tu fecha hebrea, voy a invitarles por favor a que nos ayuden con silenciando el micrófono. 12 de Nisan del 5782, perdón, yo nuevamente silencio por aquí. Gracias. Y vuelvo a compartir pantalla. Porfa, Adriana, si quieres silenciame el micrófono. Y ya, ok, gracias. Entonces, tenemos un poquito de retorno, por favor ayúdenme con el estudio. Ya les prometo que vamos a terminar, ya no nos quedan sino 7 minuticos. Permíteme un momentico, ya aquí silenciamos a todos. Entonces, estábamos en Parashá 12 de Nisan, ¿sí? Del año 5700, perdón, aquí corrijo un momento porque es que no le di el año. Y me dices que es el 4 de abril.
13 de abril. 13 de abril. Porfa, te encargo que después de que me hables, me ayudes a silenciar el micrófono, ¿vale? De 1963, ¿me dijiste? 65. 65. Ok, listo. Vamos a darle cerrar. Y me dices que fue... Ay, pero acá no me agarró el número nuevamente. Así. Hoy. Civil. Bueno, perdón un segundito. Bueno, creo que esta página en este momento nos está molestando. Acá hay otra, no importa. Hay varias que en este momento nos puedes dar la fecha. La aishlatino.com también es una página de la cual ustedes pueden averiguar su fecha de nacimiento. Permítanme un segundito por aquí porque se me perdió el enlace. Perdón, disculpen, pero bueno, volvamos a ver a esta, es que me aparece un poquito diferente ahorita en ese momento, pero bueno, ya ustedes más o menos digamos que pueden saber entonces cómo poderlo hacer. Bueno, vamos a ver, a intentarlo nuevamente. Entonces sería abril 13 de abril, perdón, de 1965, 1965, ok, listo. Entonces, yo paso esto por aquí para poder mirar aquí, siguiente. Y me está saliendo un aviso acá, pero bueno. Adrianita, para efectos de tiempo, para que no se nos vaya esto, yo hago el ejercicio después contigo, porque en este momento no sé por qué. Ah, ya, aquí hay unas cookies que en este momento me están interfiriendo y ya por eso no me dejaban ver. Entonces, último intento y si no, después te diré cómo poder entonces mirar la fecha de tu nacimiento. Entonces, vayamos nuevamente a abril. 13 del 65. Del 65 aquí. Y entonces vamos al siguiente. Seleccione el horario. Sí, entonces durante la noche. Aceptar. Y sigamos. Entonces nos va a decir que sí, siguiente. Sí, siguiente. No. Me aparece con año 5782. Pero bueno, me comprometo contigo, Adrianita, a hacerte saber esta paracha, digamos que aquí está molestándonos un poquito porque me sale con el año actual hebreo y no me tomó el horario que tal. Pero entonces, bueno, para no perder entonces de vista el objetivo de esta porción, tenga en cuenta que como en el caso del ejemplo que pusimos en este caso para el caso práctico de mi porción, en lo que a mí respecta me aportó de una manera muy enriquecedora, llenando de detalles que me permitieron entender parte del proceso de restauración, parte de encontrar al Mashiach en mi parashá, me permitió ver cómo de una manera personal él fue trabajando en muchos aspectos de mi vida. ¿Por qué es tan importante que usted entienda esto? ¿Por qué es tan relevante esto? No lo tome como un agüero, no lo tome con cábala, nada de esas cosas, nada, absolutamente nada de esas cosas. Esto va a ayudarle y en el momento en que usted haga el ejercicio de entender todo esto, podrá entender. Seguramente el Eterno en oración le podrá entender todas estas cosas. Digamos que hasta aquí vamos a detener la grabación, ¿sí? Y vamos a